En unas pocas horas, el hombre más poderoso de México dejará de serlo. La noche del 30 de noviembre de 1982, José López Portillo camina solo por los pasillos de Los Pinos. Afuera, la economía se desmorona, el peso se hunde, la gente maldice su nombre en las calles, dentro el reloj parece gritarle cada segundo: «Se te acabó el tiempo». Tiene la banda presidencial aún sobre el pecho, y la certeza de que, al amanecer, pasará a la historia como traidor, como símbolo de la crisis, como el presidente que lloró mientras expropiaba la banca. Pero nada de eso existe todavía en 1920, en ese México que aún huele a pólvora de revolución, en medio de un país roto y desconfiado. Una casa de clase media alta en Guadalajara guarda un silencio casi solemne. Ahí nace un niño rodeado de libros viejos, mapas amarillentos y el eco de apellidos ilustres que ya no significan poder, solo nostalgia. Ese niño se llama José López Portillo y Pacheco no tiene idea de que, algún día, tendrá que enfrentar a un rival feroz por la presidencia y que el país entero pagará el precio de esa lucha. Su familia carga con un pasado pesado. Su abuelo, José López Portillo y Rojas, fue gobernador de Jalisco, escritor respetado, hombre del viejo régimen porfirista. Su padre, José López Portillo y Weber, es intelectual, historiador, ingeniero, hombre de escritorio más que de trincheras. La revolución les ha arrebatado influencia, dinero, certidumbres. Lo que queda es un apellido grande en un país que ya no quiere apellidos grandes. Esa contradicción marcará al pequeño José desde el principio. Nace con la mente llena de historias heroicas del pasado. En un presente que desprecia justamente ese pasado, imagina la escena: un comedor amplio pero desgastado, paredes cubiertas de estanterías, el padre recitando episodios del México virreinal, mientras la madre, Refugio Pacheco, sirve la comida con una calma disciplinada. Fuera, la ciudad bulle con rumores de caudillos, jefes militares, caciques locales. Dentro, el niño escucha nombres y fechas como si fueran conjuros: Iturbide, Juárez, Porfirio Díaz, la Reforma, la Intervención Francesa. México es, para él, primero una narración antes que una realidad. Desde chico, José entiende que su casa es una isla en medio del caos. Ve a su padre, orgulloso pero desplazado, tratando de rescatar orden en medio de un país que se reinventa a golpes. Es ahí donde germina algo profundo: la obsesión por el Estado como fuerza que puede imponer orden, aunque sea a costa de muchas cosas. No lo sabe todavía, pero esa idea será su brújula y su perdición. Sin embargo, la isla se agrieta, el dinero escasea, el apellido ya no compra privilegios, y la familia, como tantas entonces, tiene que moverse, adaptarse, aprender a vivir en un México en construcción. José crece entre mudanzas, entre la Guadalajara de recuerdos elegantes y una Ciudad de México que se levanta sobre ruinas con una voracidad brutal. Cada cambio de casa es una pequeña lección de humildad para un niño educado en relatos de grandeza. En la escuela no es el típico líder carismático que todos siguen, es más bien el observador silencioso, el que habla poco, pero mira con atención. Le fascinan los libros, los discursos, la retórica. Aprende pronto que las palabras pueden mandar más que las balas. Mientras otros niños juegan a los soldados, él, en el fondo, imagina ser presidente. Aunque todavía no se atreve a decirlo en voz alta, el contraste es brutal. Un país de campesinos armados y huelgas, y un niño que sueña con leyes, con códigos, con discursos solemnes. En un Congreso bien iluminado, México entero parece empujado hacia los caudillos militares. Pero José se siente atraído por otro tipo de poder, el que nace de los escritorios, de los decretos, de las firmas en tinta negra. En la adolescencia, ese mundo interior se afila, descubre que le gustan las frases grandilocuentes, los giros barrocos del lenguaje, las citas cultas. Su padre lo guía hacia la historia y el derecho, como si quisiera que él recupere, a través de los libros, la influencia que la familia perdió en la política. José absorbe todo: los conflictos del siglo XIX, las guerras civiles, las traiciones, los pactos. Allí, entre líneas, descubre una ley silenciosa. En México, el poder no se gana, se hereda por dentro del sistema, por dedazo, por lealtades invisibles. Esa lección se le quedará tatuada. Para llegar a la cumbre, no basta con ser brillante. Hay que saber estar en el lugar correcto, frente a la persona correcta, en el momento exacto.
Cuando finalmente llega a la Ciudad de México para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, es como si entrara a un laboratorio del futuro del país. Los pasillos de la Escuela de Derecho de la UNAM están llenos de jóvenes que, sin saberlo, dominarán la política décadas después. Algunos serán presidentes, otros secretarios de Estado, otros líderes sindicales, otros rivales. Entre ellos, un rostro en particular llama la atención de José. Un muchacho serio, disciplinado, con una mirada dura y metódica, se llama Luis Echeverría Álvarez. No hay fuegos artificiales ni amistad instantánea, pero entre esos dos jóvenes empieza a tejerse una relación que lo cambiará todo. Años más tarde, Echeverría será presidente, y López Portillo, su escogido para sucederlo. Un simple cruce en un pasillo universitario se convertirá en uno de los hilos centrales de la historia política de México. Mientras tanto, José descubre algo más. No solo le gusta el derecho, le gusta dominarlo. Le fascina ser el que entiende las reglas que otros apenas intuyen. Se queda hasta tarde en la biblioteca, subraya códigos, memoriza artículos. Lo seduce la idea del Estado omnipresente, del gobierno como arquitecto de la realidad, y al mismo tiempo, dentro de él late otra pulsión, la del escritor. Empieza a escribir textos, ensayos, pequeñas ficciones, sueña con ser intelectual, tal vez novelista, quizá académico reconocido. Aquí aparece el primer gran giro de su vida. En esos años universitarios, López Portillo no se ve a sí mismo como político profesional, no imagina mítines, caravanas, multitudes, se ve más bien en un escritorio, entre libros, redactando teorías sobre el Estado, dando clases a generaciones de alumnos atentos. El futuro presidente de México, el hombre que manejará miles de millones de dólares del petróleo, se siente, en esencia, un profesor, pero la realidad mexicana no perdona a los que se quedan en la orilla del poder. Al graduarse como abogado, empieza a trabajar en el mundo jurídico burocrático. Asesorías, despachos, pequeños cargos técnicos. Es un mundo gris a primera vista, sin reflectores, pero ahí se maneja algo más valioso que el dinero: la información. Y José sabe escuchar. Sabe quedarse callado cuando todos gritan y hablar cuando los demás están cansados. Esa paciencia empieza a abrirle puertas. Pronto se vuelve profesor en la Facultad de Derecho, da clases de Derecho Fiscal, de Teoría del Estado. Sus alumnos lo ven como un hombre solemne, de verbo robusto, que disfruta las explicaciones largas, recargadas, casi teatrales. Algunos se aburren, otros quedan fascinados. Entre ellos hay futuros políticos que recordarán, años después, a aquel maestro que hablaba de la grandeza del Estado con una pasión casi religiosa. En esas aulas, José practica algo más que la docencia. Practica el dominio de la palabra. Aprende a llenar un salón con su voz, a manejar silencios, a construir frases que suben y bajan como si fueran música. Sin saberlo, está puliendo el arma que, más adelante, utilizará en campañas, informes presidenciales y discursos históricos. Y sin embargo, sigue siendo un hombre de pasillos, no de tribunas. La política real, la del Partido Revolucionario Institucional, esa máquina gigantesca que controla cada rincón del país, se mueve en otro nivel. Asambleas, acuerdos nocturnos, lealtades cruzadas. Durante años, López Portillo la mira desde lejos, con una mezcla de respeto y recelo. La ve como algo necesario, pero sucio. Él se siente superior, más técnico, más intelectual. Ese orgullo casi lo deja fuera del juego. El México de mitad del siglo XX se está transformando a una velocidad brutal. El milagro mexicano empieza a despegar. Carreteras, fábricas, instituciones. El PRI se vuelve un partido-estado que lo abarca todo. Desde la presidencia, los hombres fuertes deciden quién asciende, quién se queda, quién desaparece. La burocracia técnica, los economistas, los abogados, los ingenieros del sistema empiezan a ganar peso. Es el tiempo de los tecnócratas, aunque aún nadie los llama así. Es justo en ese contexto cuando llega uno de los momentos clave de la vida de López Portillo, una invitación, una llamada, un queremos platicar contigo desde las entrañas del gobierno. Lo que había sido un horizonte difuso se vuelve súbitamente concreto. De pronto, ese abogado profesor se ve frente a una disyuntiva brutal. Seguir como académico, cómodo pero irrelevante para el gran juego, o entrar de lleno a la maquinaria del Estado, con todo lo que eso implica. No tiene mucho tiempo para decidir. Los hombres del sistema no esperan. Si dudas, el espacio se lo dan a otro.
Y en México siempre hay otro dispuesto a ocupar tu sitio. Es la primera vez que José siente claramente algo parecido a una cuenta regresiva personal. O se lanza ahora o quedará para siempre en la orilla. Toda su educación, su apellido, sus ambiciones calladas lo empujan hacia adentro. La puerta al poder se abre, pero no se quedará abierta para siempre. Acepta. Empieza a trabajar en áreas financieras y administrativas del sector público, en organismos y dependencias que suenan opacas para la mayoría, pero que son el corazón invisible del Estado. La Secretaría de Hacienda, instituciones ligadas a la economía, al control de recursos. Ahí conoce, más de cerca, a esa casta de hombres que toman decisiones en despachos cerrados, rodeados de gráficos, expedientes y cifras, frías que deciden el destino de millones. Para un observador casual, López Portillo sigue siendo un burócrata más, pero en el interior del sistema empieza a ganarse una fama precisa. El abogado serio, leal, con buena pluma, capaz de entender los vericuetos legales detrás de las grandes maniobras económicas. No es el que grita, es el que redacta. No es el que se exhibe, es el que firma. Y en el PRI, a veces, esos son los hombres que llegan más lejos. Es también en esos años cuando empieza a percibir algo inquietante. En el tablero de la sucesión presidencial siempre hay una carrera secreta que se juega años antes de que el pueblo siquiera escuche nombres. Desde entonces, la figura de El Tapado, el candidato elegido a dedo por el presidente en turno, domina las conversaciones en voz baja. José observa cómo hombres aparentemente discretos, sin carisma público, se convierten de la noche a la mañana en los ungidos, ve, aprende y toma nota. Mientras tanto, otros personajes empiezan a destacar. Uno de ellos, Mario Moya Palencia, asciende con una velocidad que deslumbra. Joven, disciplinado, formado también en las estructuras del PRI, se vuelve en poco tiempo la promesa dorada del sistema. Muchos lo ven ya como presidenciable, como el futuro heredero de la banda. López Portillo lo observa primero desde lejos. Moya encarna justo el tipo de cuadro que el sistema parece preferir. Aquí, sin que nadie lo sepa, nace la sombra del futuro rival. Por ahora, sin embargo, José no es competidor de nadie. Es solo un engrane más, aunque cada vez más cerca del centro. Sus noches se reparten entre expedientes gubernamentales y reflexiones íntimas sobre el país. Se siente parte de algo enorme, pero también observa, con cierta amargura, cómo sus sueños literarios se van quedando atrás. Publica algunos textos, ensayos, pero nada de eso importa, comparado con el vértigo del poder real. El joven que quería ser escritor se está convirtiendo, casi sin darse cuenta, en un político. Y el reloj sigue corriendo. El sistema priista tiene su propio tiempo, sus propios ciclos. Cada sexenio es una era cerrada, con sus vencedores y vencidos. A finales de los años 60, cuando las protestas estudiantiles sacuden al país y la represión deja cicatrices profundas, López Portillo presencia, desde su posición de funcionario, cómo el Estado que él idealizaba muestra su rostro más duro. El hombre que había sido educado en la fe absoluta en la autoridad ve por primera vez grietas en esa fe, pero ya está demasiado adentro para salir. Mientras México se agita, en las alturas del poder se prepara otra historia, silenciosa y calculada. La sucesión del presidente en 1900, turno Gustavo Díaz Ordaz, y luego de quien vendrá después, Luis Echeverría. Entre cenas discretas, viajes oficiales y nombramientos clave, se van definiendo futuros. Cada nuevo cargo que recibe López Portillo lo acerca, milímetro a milímetro, a un destino que todavía no imagina del todo. Muy pronto, lo que empezó como una carrera burocrática se convertirá en una lucha directa por el máximo poder, con un enemigo claro, al otro lado, Mario Moya Palencia, el favorito, el fuerte, el hombre que todos dan por hecho que será presidente. Y esa lucha tendrá un límite implacable de tiempo, porque en el sistema del PRI hay un día, una hora, un instante preciso en el que el presidente señala, en privado, a su sucesor. Antes de ese instante, todo es intriga, cálculos, maniobras. Después de ese instante, todo lo demás es simple trámite. A José López Portillo le quedarán apenas unos años, menos de un sexenio completo, para pasar de burócrata respetable a posible tapado. Sin saberlo, el niño silencioso de Guadalajara, el joven profesor de Derecho, el abogado serio de Hacienda ha cruzado ya la última puerta, ha entrado a la zona donde cada gesto cuenta, donde cada lealtad será evaluada y donde muy pronto tendrá que decidir hasta
¿Dónde está dispuesto a llegar para vencer a un competidor que parece invencible? El reloj del sistema ya empezó a contar hacia ese día, y para entonces no habrá lugar para los tímidos ni para los indecisos, solo para el que, cuando llegue la hora, esté exactamente en el sitio correcto. Aunque el país entero termine pagando el precio, el hombre al que casi nadie apostaba se despierta una mañana de 1975 con la sensación de que algo anda mal. Es secretario de Hacienda, sí, pero sabe que el país entero repite otro nombre cuando murmura sobre el próximo presidente. Mario Moya Palencia. En las redacciones, en las oficinas del PRI, en los cafés del centro, el mismo pronóstico: Moya es el bueno. López Portillo parece, a lo mucho, un actor de reparto en una obra que ya tiene protagonista. Lo que nadie imagina es que, antes de que termine el año, ese funcionario serio, gris, casi invisible para la gente de a pie, será designado para gobernar a más de 80 millones de mexicanos. En el México del dedazo, la historia siempre se decide a puerta cerrada y a contrarreloj. Para entender cómo llega a ese borde del abismo, hay que regresar unos años, a finales de los 60, mientras el país se sacude con el movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco. López Portillo es uno de esos cuadros técnicos que viven entre leyes, presupuestos y memorandos. Desde su escritorio ve pasar, como ráfagas de otro mundo, los rumores de tanques en las calles, de disparos en la Plaza de las Tres, culturas de estudiantes desaparecidos. El Estado que él había idealizado en los libros se muestra brutal, dispuesto a todo con tal de no perder el control. José no aprueba, pero tampoco se rebela. Aprende, más bien, una lección fría. En México, la moral siempre pierde contra la razón de Estado. En 1970, Luis Echeverría llega a la presidencia. Para muchos, es el rostro de la continuidad del régimen. Para otros, el intento de lavado de imagen de un sistema manchado por la sangre del 68. Para López Portillo, es algo más íntimo. El antiguo compañero de la facultad, el hombre con el que compartió pasillos en la UNAM, se sienta ahora en la silla más alta. Esa vieja conexión universitaria se vuelve de pronto un salvavidas político. Echeverría necesita colaboradores leales, gente que conozca las reglas del juego y que sobre todo no tenga una base de poder propia que pueda desafiarlo. Y ahí encaja perfecto ese abogado metódico, de verbo florido y disciplina burocrática absoluta. Al poco tiempo, José empieza a ocupar cargos de mayor peso en la administración pública federal, siempre en la zona donde se decide el destino silencioso de cualquier gobierno. Las finanzas. No es aún la cabeza visible de Hacienda, pero ya ronda ese territorio. Aprende a leer el país no solo en términos de decretos, sino de cifras. Inflación, déficit, balanza de pagos, deuda. Descubre que la realidad económica no se mueve al ritmo de los discursos grandilocuentes, sino al de los mercados, los bancos, los inversionistas extranjeros que ni siquiera votan en México, pero pueden hacerlo temblar con una llamada telefónica desde Nueva York, Londres o Houston. En esos mismos años, otro personaje avanza, con paso firme, por un carril paralelo. Mario Moya Palencia. Moya es el poderoso secretario de Gobernación, el hombre encargado de la política interna, el que sabe quién conspira, quién obedece, quién estorba. Tiene fama de eficiente, disciplinado, duro, domina los códigos del PRI, controla gobernadores, habla el lenguaje de los caciques. Para la mayoría de los observadores, la carrera por la sucesión ni siquiera es carrera. Moya ya ganó, solo falta que el presidente lo confirme. López Portillo mira esa figura como se mira a un gigante desde la sombra, con una mezcla de respeto, miedo y una punzada secreta de envidia. El reloj sexenal, mientras tanto, empieza a sonar más fuerte. Cada informe de gobierno de Echeverría es un punto en la cuenta regresiva rumbo a la decisión suprema. ¿Quién será el elegido para 1976? Faltan 4 años, luego 3, luego 2. En el sistema priista, esos años no son tiempo muerto, son una guerra silenciosa. No hay campañas abiertas, pero sí hay señales, gestos, nombramientos que se leen como si fueran cartas de tarot. Cada movimiento del presidente es interpretado por la clase política como una pista, y de pronto una pista ilumina un nombre inesperado. En 1973, Echeverría toma una decisión que, a primera vista, parece puramente técnica. Nombra a José López Portillo secretario de Hacienda y Crédito Público.
Deja en sus manos la caja del país, el presupuesto, los impuestos, la deuda. Para un ciudadano común, es un dato que se pierde entre otros en el periódico. Para los iniciados es una bomba. Hacienda siempre ha sido un ministerio clave, pero en una economía que empieza a mostrar grietas, se vuelve el epicentro del terremoto. Colocar ahí a un amigo personal, a un jurista leal, sin grupo político propio, es más que un gesto de confianza. Es una jugada estratégica. Desde ese despacho, López Portillo entra a otra liga, lo visitan banqueros, líderes empresariales, enviados de organismos internacionales, tiene frente a sí las tablas donde se diseñan presupuestos multimillonarios, donde se decide quién recibe apoyos, quién paga más impuestos, quién se queda fuera del reparto. Cada firma suya mueve montañas de dinero. El profesor de Derecho se ha convertido en guardián del Tesoro Nacional, y sin embargo, en los corrillos del PRI, muchos siguen viéndolo como lo que ha sido casi toda su vida. Un técnico brillante, sí, pero incapaz de arrastrar multitudes o de disputar la presidencia a un coloso como Moya. La rivalidad entre ambos no estalla a gritos. No se insulta en público. Es más sutil, más envenenada. En las reuniones de gabinete, cuando hablan de seguridad interna, todos miran a Moya. Cuando hablan de crisis económica, todas las miradas se vuelven hacia López Portillo. Son dos polos del poder, dos estilos, dos apuestas posibles para el futuro. Moya representa la continuidad dura del sistema autoritario, el control férreo de la política. López Portillo parece la cara del Estado administrador, del abogado que cree en la fuerza de las instituciones. Ninguno de los dos lo dice abiertamente, pero ambos saben que compiten por algo más que el favor del presidente. Compiten por la historia. Mientras esa batalla sorda se libra, el país se tambalea. La crisis internacional del petróleo de 1973, la recesión mundial, las presiones inflacionarias comienzan a golpear a México. Echeverría responde con una mezcla explosiva de gasto público desbordado y discursos tercermundistas. Se endeuda como si el crédito internacional fuera infinito. Multiplica obras, programas, empresas estatales. López Portillo, desde Hacienda, tiene que convertir en números las ambiciones políticas del presidente. Sabe que las cuentas no cierran, que el déficit crece, que la fiesta se está pagando con dinero ajeno, pero también sabe que decir no demasiado fuerte al jefe puede costarle la carrera. Y quizá la sucesión que, sin atreverse a confesarlo, empieza a ver como una posibilidad remota, pero real. En paralelo, la imagen de Moya se desgasta. Su cercanía con el régimen de Díaz Ordaz, su vínculo con los años más oscuros de la represión, su estilo inflexible, empiezan a convertirse en lastre, en un mundo que cambia, donde las violaciones a derechos humanos empiezan a generar escándalos internacionales. Un presidente asociado al 68 sería difícil de defender. Echeverría, obsesionado con limpiar su propia imagen ante la historia, lo sabe. Necesita un sucesor que, al ocupar la silla presidencial, también proteja la suya. Alguien que deba todo a él, que no tenga un grupo propio que pueda desafiarlo, que esté dispuesto a cargar con las culpas económicas, mientras él intenta presentarse como víctima del sistema. Y ahí, de nuevo, el perfil de López Portillo encaja con peligrosas perfección. La cuenta regresiva se acelera. Falta poco para que el presidente tome su decisión. López Portillo siente cómo se estrecha el margen. Cada discurso suyo, cada comparecencia ante el Congreso, cada gesto en los informes de gobierno se convierte en examen. Los periódicos empiezan a mencionar su nombre en columnas discretas como posible presidenciable. Siempre detrás de Moya, siempre como carta secundaria, él mismo vive en una tensión insoportable. Por un lado, se repite que no debe ilusionarse. Por otro, cada noche, al quedarse solo, imagina la banda presidencial cruzándole el pecho. El tiempo se le escapa y no sabe si corre hacia el triunfo o hacia el olvido decoroso. Llega, al fin, el momento decisivo. Una tarde de 1975, Los Pinos es un hervidero silencioso. Gobernadores, líderes del PRI, secretarios de Estado circulan por los pasillos, algunos intentando disimular la ansiedad, otros ya convencidos de que todo está arreglado. Afuera, en la Ciudad de México, poca gente sospecha que esa noche se sellará el futuro inmediato del país. El ritual del dedazo va a cumplirse como siempre. En privado, entre unos cuantos, sin votación real, sin competencia abierta, solo falta una cosa, el nombre.
Moya está seguro de que será el suyo. Muchos ya preparan discursos de felicitación. López Portillo, en cambio, ha pasado el día entre papeles de Hacienda, intentando concentrarse, como si hablar de presupuestos pudiera protegerlo del vértigo de lo que viene. La llamada llega. Una voz de la presidencia le pide que acuda de inmediato a Los Pinos. No es una invitación que pueda rechazarse. En el trayecto, el corazón le late como si fuera un estudiante otra vez. A punto de presentar el examen más importante de su vida, al entrar, percibe algo extraño en los rostros. Un silencio cargado, una tensión que casi se puede tocar. Echeverría lo recibe con una mezcla de solemnidad y camaradería. Hay frases protocolarias, pero detrás de ellas se esconde un mensaje brutal. Ya decidió. En cuestión de minutos, el hombre que había soñado con ser escritor, que se veía a sí mismo como profesor de Derecho, escucha de labios del presidente la frase que lo cambiará todo. Será el candidato del PRI a la presidencia de la República. El golpe es tan grande que, según contarán después algunos testigos, José apenas puede articular palabras, sabe lo que significa. En el México de los 70, ser candidato del PRI equivale, en la práctica, a ser el futuro presidente. No hay oposición real capaz de competir, no hay debates televisivos, ni segunda vuelta, ni sorpresas electorales. Lo que sí hay es un plazo brutal. En menos de un año, ese abogado de escritorio tendrá que transformarse en figura nacional, recorrer el país, aprender a hablarle a las masas, encarnar las esperanzas y los miedos de millones. El reloj vuelve a correr, pero ahora ya no mide solo el tiempo político del sistema, sino su propia capacidad de no derrumbarse bajo el peso de la banda que aún no se ha puesto. La noticia cae sobre Mario Moya Palencia como un mazazo. El hombre que se creía destinado al trono descubre de golpe que fue solo un personaje transitorio en el enorme teatro del PRI. Su rostro, acostumbrado a disimular emociones, apenas puede esconder la mezcla de sorpresa, rabia y humillación. Tiene que salir ante las cámaras, sonreír, abrazar al compañero José, fingir que el dedazo no lo ha aplastado. La rivalidad se resuelve en un gesto público. La mano de Moya levantando el brazo de López Portillo, consagrándolo como candidato. Detrás de esa imagen, el mensaje es claro. En México, el que pierde la sucesión no solo pierde el presente, pierde también el futuro. Moya quedará poco a poco relegado. López Portillo, en cambio, entra a la zona donde cada error suyo resonará en toda la nación. Empieza la campaña presidencial de 1976, más que un proceso competitivo, es una coronación en movimiento. López Portillo recorre estados, plazas, zócalos abarrotados de acarreados, sindicatos movilizados, campesinos agrupados por órdenes del PRI. A primera vista, podría parecer que todo está arreglado, que no hay nada que temer. Pero él sabe que la verdadera batalla no es contra los partidos pequeños que se atreven a postular candidatos simbólicos. La batalla es contra el desprestigio creciente del gobierno, contra la inflación que muerde los bolsillos, contra la sensación de que el sistema priista ya mostró su rostro más oscuro y agotado. Tiene que convencer al país de que, a pesar de todo, aún hay futuro dentro de ese mismo sistema. Su estilo oratorio, pulido en años de aulas universitarias, empieza a brillar. Sus discursos son largos, barrocos, llenos de frases que suenan más a ensayo que a arenga. Pero poco a poco aprende a modular el tono, a dejar que la emoción se cuele. Nace una consigna que repetirá una y otra vez. La solución somos todos. Con ella intenta mandar un mensaje doble. Por un lado, continuidad con el Estado fuerte. Por otro, la idea de que el país ya no puede ser gobernado solo desde arriba, que hace falta la participación de la sociedad. Es una promesa grande, casi desmesurada, que más tarde lo perseguirá como una acusación. En los trayectos de madrugada, de un mitin a otro, siente el peso del futuro en la nuca, ve los rostros cansados de los campesinos que lo escuchan, las manos callosas que aplauden por disciplina más que por convicción, las miradas de los empresarios que quieren saber si respetará sus intereses o profundizará la ruta intervencionista de Echeverría. Hay días en que se siente invencible, otros en los que una punzada de terror lo hace preguntarse si no está aceptando un regalo envenenado. Las cifras de la deuda y del déficit siguen creciendo como monstruos en la oscuridad. Lo único que ofrece un rayo de esperanza es un rumor cada vez más insistente. Pemex está encontrando, en las costas del Golfo de México, yacimientos petroleros gigantescos,
En alguna gira, sobrevolando en helicóptero una plataforma frente a las costas de Campeche, mira el mar salpicado de estructuras metálicas donde se extrae el oro negro del subsuelo. Técnicos y geólogos le hablan de reservas, de millones de barriles, de un futuro de abundancia. Para un hombre que vive atormentado por las hojas de cálculo de Hacienda, aquel paisaje parece una visión casi religiosa. Un milagro económico que podría pagar la deuda, financiar el desarrollo, comprar tiempo para el sistema. No lo sabe aún, pero ese petróleo será la tentación central de su sexenio, el arma con la que intentará salvar al país, y que terminará hundiéndolo más. La elección se celebra sin sobresaltos. Con el aparato del Estado de su lado, con una oposición debilitada y dividida, López Portillo obtiene una victoria abrumadora, casi grotesca en sus números. Oficialmente, más del 90% de los votos emitidos son para él. Es la culminación de una carrera larga, sinuosa, que empezó décadas atrás en las aulas de la UNAM y en los despachos grises de la burocracia, pero también es el inicio de otra cuenta regresiva. 6 años exactos para demostrar que no fue solo el resultado de un dedazo. 6 años para convertir el sueño del petróleo en una tabla de salvación y no en una trampa. 6 años para no traicionar del todo al país que ahora depende de sus decisiones. El hino de diciembre de 1976, en el recinto del Congreso, José López Portillo levanta la mano derecha y promete guardar la Constitución. La banda presidencial cruza su pecho. El escudo nacional brilla sobre el fajín tricolor. Afuera, en las calles, unos celebran, otros bostezan. Muchos simplemente aceptan lo inevitable. Un nuevo presidente priista, otro sexenio más. Él, en ese instante, siente que todo lo vivido, los libros polvorientos de su infancia, las clases en la Facultad de Derecho, los años de funcionario discreto, la sombra de Moya siempre adelante, el golpe del dedazo a su favor, se condensa en un segundo eléctrico. No puede saberlo, pero mientras escucha los aplausos, el reloj que lo acompañará hasta aquella noche de 1982, cuando camine solo, por los pinos maldecido por tantos, acaba de empezar su último conteo, y cada decisión que tome desde ahora marcará la delgada línea entre el estadista que quiso ser y el villano histórico en el que muchos terminarán convirtiéndolo. El mismo hombre que jura defender al peso como un perro, va a terminar llorando en cadena nacional, pidiendo perdón a un país que siente traicionado. Entre ese juramento orgulloso y esas lágrimas hay solo 6 años. 6. Un sexenio exacto para pasar de salvador esperado a villano histórico, y el reloj empieza a correr en el instante en que José López Portillo se sienta por primera vez, a solas, en la silla presidencial. Esa primera noche en Los Pinos no hay multitudes ni bandas de guerra, hay silencio. En el escritorio, 2 carpetas gruesas, una con proyecciones económicas apocalípticas, otra con informes de inteligencia sobre movimientos, opositores, guerrillas dispersas, empresarios furiosos. De un lado, la herencia envenenada de Echeverría, inflación disparada, deuda externa creciendo como un tumor, un peso debilitado que se sostiene casi por terquedad. Del otro, un sistema político que empieza a resquebrajarse, con estudiantes, campesinos y obreros sospechando que el PRI ya no tiene nada nuevo que ofrecer, y en medio, él, con solo una certeza, tiene 6 años, ni un minuto más, para evitar que todo se derrumbe, o al menos para no ser recordado como el presidente del desastre. El tiempo marca 1976, y el país despierta en crisis. La palabra devaluación deja de ser rumor y se vuelve una bofetada. El peso, que durante años fue casi un tótem de estabilidad, se desploma frente al dólar. Las amas de casa descubren de golpe que el salario ya no alcanza. Los periódicos hablan de austeridad, de recortes, de un programa de emergencia negociado con el Fondo Monetario Internacional. Para muchos mexicanos es la primera vez que escuchan ese nombre. Fondo Monetario Internacional. Para López Portillo es un recordatorio brutal de que, aunque sea presidente, ya no manda solo. Su gran rival, a partir de ese momento, no será un político con nombre y apellido, sino una nebulosa de acreedores, banqueros, analistas y mercados externos que le exigen disciplina como si fueran un gobierno paralelo. Él intenta reaccionar rápido, designa a un equipo económico donde se mezclan viejos priistas y una nueva generación de técnicos.
entre ellos un hombre reservado, de lentes gruesos que pronto destacará. Miguel de la Madrid. Son los tecnócratas, formados en universidades extranjeras, obsesionados con números fríos, distantes de la política ruda de los comités seccionales. Para López Portillo, son una apuesta arriesgada pero necesaria. El país necesita cerebros que sepan negociar con el FMI, que hablen el mismo idioma que los banqueros de Nueva York. Al mismo tiempo, percibe otro riesgo. Esos jóvenes economistas también son, en el fondo, posibles candidatos a sucederlo. En el sistema priista, cualquier colaborador capaz puede convertirse, con el favor del presidente, en su reemplazo. El reloj del sexenio apenas empieza y ya late, silenciosa, la rivalidad futura. Mientras su equipo diseña planes de ajuste, López Portillo decide jugar otra carta. Si el sistema político está desgastado, hay que abrirlo un poco, dejar escapar presión por alguna válvula. Encarga a Jesús Reyes Heroles, intelectual priista de voz grave y mirada astuta, una tarea casi herética para el régimen. Una reforma política real. El mensaje es claro. No basta con administrar la crisis. También hay que administrar el descontento. Así nace, en 1977, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Sobre el papel es técnica, fría. En la práctica es un terremoto. Permite el registro de nuevos partidos. Abre la puerta a que fuerzas antes clandestinas puedan participar legalmente en elecciones. El gesto más simbólico es casi impensable unos años atrás. El Partido Comunista Mexicano, perseguido durante décadas, obtiene reconocimiento legal. Diputados comunistas, con sus estrellas rojas en la solapa, entran al Congreso por la misma puerta que los priistas de toda la vida. Para López Portillo es una forma de domesticar a la izquierda. Mejor tenerla adentro, con curules y micrófonos, que afuera, con rifles y pasamontañas. En los pasillos del poder, muchos viejos priistas murmuran que se está arriesgando demasiado. Algunos le recuerdan el 68, el 71, el fantasma de la insurgencia. Él responde con una frase que suena a desafío y a confesión. Es más peligroso negar la realidad que reconocerla. Por un momento, parece que el presidente está dispuesto a enfrentarse no solo a la crisis económica, sino también al autoritarismo que lo hizo posible, pero debajo de esa apertura controlada, la maquinaria sigue siendo la misma. El PRI impone candidatos, reparte favores, aplasta disidencias, internas con mano de hierro. La reforma política es, al mismo tiempo, avance real y estrategia de supervivencia. El año crucial llega pronto, 1978. En algún punto del Golfo de México, frente a las costas de Campeche, una torre metálica se recorta contra el amanecer. Desde sus entrañas brota una llama constante, un chorro de fuego que parece querer tocar el cielo. Es una plataforma de Pemex en el yacimiento de Cantarell. Ahí, bajo toneladas de agua y sedimentos, México ha encontrado lo que muchos llaman el tesoro del siglo. Reservas petroleras gigantescas, capaces, dicen los optimistas, de cambiar el destino entero del país. López Portillo sobrevuela la zona en helicóptero, mira hacia abajo y siente que contempla algo más que tubos y válvulas. Ve una promesa. A su alrededor, ingenieros y técnicos le hablan de millones y millones de barriles, de proyecciones de exportación, de ingresos futuros, que harían palidecer las deudas actuales. El presidente, que hasta entonces vivía atormentado por cifras en rojo, por cartas de acreedores, por la necesidad de pedir préstamos para pagar otros préstamos, se deja seducir. Es el gran giro de su sexenio. Pasar de la lógica de la austeridad a la lógica de la abundancia. En sus discursos, su tono cambia. De la voz grave, sombría, que hablaba de sacrificios y cinturones apretados, pasa a una oratoria triunfalista. Pronuncia una frase destinada a perseguirlo siempre. Tenemos que aprender a administrar la abundancia. El país entero la escucha como quien oye un conjuro. Periódicos, caricaturistas, líderes sindicales, empresarios, todos repiten esa consigna. México va a ser potencia petrolera. México, por fin, tendrá recursos para modernizarse, para construir presas, carreteras, universidades, para acabar con la pobreza que se arrastra desde la Revolución. En los salones de Los Pinos, funcionarios y asesores despliegan mapas, gráficos, cuadros de proyección. El plan es ambicioso. Endeudarse más ahora, sí, pero con la seguridad de que el petróleo pagará cada dólar. Los bancos internacionales hacen fila para ofrecer créditos.
Las tasas, por el momento, parecen manejables. El precio del crudo sube, como cohete en los mercados mundiales. López Portillo siente, quizás por primera vez, que no solo puede evitar el desastre heredado, sino pasar a la historia como el presidente que convirtió a México en una potencia moderna. La tentación de apostar todo al oro negro es demasiado grande. Pero en esa mesa hay otra voz, más cauta. Miguel de la Madrid levanta la mano y habla de riesgos, de ciclos, de la trampa de depender de un solo producto. Explica que las tasas de interés pueden subir, que los precios del petróleo pueden bajar, que la fiesta puede convertirse en resaca. Sus advertencias son técnicas, casi aburridas frente al brillo de los millones de barriles, y sobre todo suenan pesimistas en un momento en que el presidente necesita esperanza. La rivalidad se enciende, silenciosa. De un lado, el político seducido por la promesa inmediata. Del otro, el tecnócrata que piensa en el día después. José escucha, pero termina inclinándose por quienes le prometen resultados espectaculares antes de 1982. Fecha que, como una sombra, marca todo. Fuera de los salones presidenciales, el país parece confirmar la apuesta. Las obras públicas se multiplican. Presas gigantes, complejos industriales, carreteras asfaltando regiones antes olvidadas, el empleo crece, el PIB registra tasas de expansión que deslumbran a observadores extranjeros. En las ciudades petroleras, como Ciudad del Carmen, la noche se llena de luces nuevas. Bares, hoteles, restaurantes rebosantes de ingenieros y contratistas que gastan como si el dinero fuera eterno. En la televisión, el discurso oficial exhibe con orgullo plataformas marinas, ductos, refinerías recién inauguradas. La narrativa es clara, el petróleo salvó a México. Sin embargo, junto con la prosperidad, real para algunos, ilusoria para muchos, crece otro fenómeno. La corrupción desbordada. Caciques locales se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Intermediarios cobran comisiones gigantescas por contratos con Pemex. Funcionarios medianos acumulan propiedades y autos de lujo. Gustavo Díaz Ordaz había ordenado, no se hagan ricos, pero ahora parece que nadie escucha. El sistema entero huele a dinero fácil. En el círculo íntimo del presidente, las señales de exceso también se hacen visibles. Su esposa, Carmen Romano, se convierte en figura omnipresente. Agenda actos culturales, encabeza giras, organiza recepciones fastuosas. La residencia presidencial se llena de música, banquetes, invitados ilustres, artistas, intelectuales. Afuera, los rumores crecen. Viajes costosos, compras extravagantes, un estilo de vida que contrasta brutalmente con los cinturones, todavía apretados de la mayoría del país. Nace un símbolo que generará resentimiento durante décadas. La Colina del Perro, una lujosa residencia en el sur de la ciudad, asociada al presidente y a su círculo, levantada con vista privilegiada y jardines impecables. Mientras en los cerros vecinos crecen colonias sin drenaje, López Portillo parece no ver, o no querer ver, hasta qué punto ese contraste corroe su imagen. Se defiende con una frase que intenta ser filosófica y suena cruel. La riqueza de los individuos no es delito. El delito es la pobreza del país. Pero los mexicanos de a pie no escuchan matices. Ellos solo ven al presidente que habla de abundancia mientras sus bolsillos siguen vacíos. Un resentimiento silencioso se acumula, gota a gota. En paralelo, sus relaciones con el sector empresarial se envenenan. Al principio, los empresarios celebran la expansión del gasto y la lluvia de contratos. Pero pronto empiezan a desconfiar de un gobierno que se mete en todo, que crea paraestatales, que regula precios, que amenaza con controles más duros. Se organizan cámaras patronales combativas. En privado llaman al presidente estatista, populista disfrazado de tecnócrata. En público, él responde con discursos encendidos donde acusa a una parte de la iniciativa privada de ser insensible, egoísta, de sacar su dinero del país en lugar de invertirlo. Esa es otra batalla crucial de su sexenio, la del capital que entra y sale como fantasma. Cada vez que el gobierno anuncia una medida, los dólares vuelan. Cuentas en Suiza, edificios en Texas, inversiones en bancos de Houston. López Portillo se siente traicionado. Para él, esos empresarios, muchos enriquecidos por décadas de contratos con el Estado, son casi desertores en medio de la guerra económica. La rivalidad se personaliza. Reuniones tensas, miradas frías, comunicados cruzados.
Empieza a surgir, en el imaginario presidencial, la idea de que no solo enfrenta una crisis externa, sino una conspiración interna, de enemigos del cambio, que apuestan al fracaso de su gobierno. En el exterior, mientras tanto, la década de los 70 se apaga y los 80 traen otro tipo de tormenta. En Estados Unidos, la Reserva Federal decide subir drásticamente las tasas de interés para combatir su propia inflación, lo que para Washington es una medida interna. Para países como México es una sentencia. La deuda que parecía manejable se encarece como si hubiera entrado en una montaña rusa sin frenos. Cada dólar prestado empieza a costar mucho más. Al mismo tiempo, el precio internacional del petróleo, que había subido como espuma, comienza a estabilizarse e incluso a bajar. Los ingresos esperados ya no son tan abundantes. Los pagos exigidos por los bancos, en cambio, sí. 1981 se convierte en el año del despertar brutal. Los informes que llegan a Los Pinos pierden su tono triunfalista. Hablan de fuga masiva de capitales, de reservas internacionales en caída libre, de una moneda al borde del abismo. El peso, que el presidente había prometido defender como un perro, se tambalea. Hay noches en que López Portillo recorre, solo, los pasillos de la residencia oficial, releyendo gráficos que suben y bajan como líneas de un electrocardiograma que anuncia un paro inminente. Le quedan poco más de 12 meses de gobierno. El reloj del sexenio ya no es una abstracción. Puede escucharlo, casi físicamente, como un tic-tac que retumba en las paredes. Los banqueros internacionales exigen garantías, más recortes, más disciplina. Los empresarios nacionales, asustados, siguen sacando dinero del país. La oposición política, fortalecida por la reforma de 1977 y la entrada al Congreso, aprovecha cada tropiezo para golpear. En los pasillos, algunos priistas empiezan a distanciarse, a hablar en voz baja de errores, a preparar discretamente el terreno para el siguiente presidente. Miguel de la Madrid, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, observa, calcula, se perfila. Es el competidor silencioso, el hombre que tendrá que lidiar, quiera o no, con la bomba de tiempo que deja su jefe. La crisis estalla en 1982. El peso sufre sucesivas devaluaciones. Las cifras oficiales se vuelven imposibles de sostener. La gente hace filas a las puertas de los bancos para cambiar pesos por dólares antes de que los vuelvan a devaluar. En las casas de clase media se acumulan electrodomésticos, autos, cualquier bien duro que pueda conservar valor mejor que el papel moneda. El rumor de un colapso total se cuela en las conversaciones cotidianas. Dicen que México ya no puede pagar su deuda. Dicen que vamos a quebrar. En agosto, el gobierno anuncia lo impensable. México declara que no puede seguir pagando en los términos pactados. Es, en los hechos, una moratoria de la deuda. El país que se soñó potencia petrolera se presenta ante el mundo como un deudor al borde de la suspensión de pagos. Las negociaciones con los bancos se vuelven frenéticas. López Portillo sabe que está en juego algo más que cifras. La dignidad nacional, su propia imagen, la viabilidad misma del modelo, que el PRI había vendido durante décadas como garantía de estabilidad. Llega el 1 de septiembre de 1982, su último informe de gobierno. El Palacio Legislativo está lleno. Diputados, senadores, gobernadores, diplomáticos, líderes sindicales, empresarios invitados a regañadientes. En las calles, manifestantes de izquierda gritan por justicia. Colectivos de clase media susurran indignados contra la inflación. Empresarios que antes lo aplaudían, ahora lo miran con una mezcla de miedo y desprecio. El ambiente es denso, casi irrespirable. Sube a la tribuna con un discurso que no es solo informe, es confesión, es descarga, es golpe final. Durante horas habla de complots, de fuga de capitales, de la irresponsabilidad de una parte de la banca privada que, según él, utilizó los recursos del pueblo para enriquecerse y luego sacar el dinero del país. Denuncia, nombra, acusa. Y de pronto lanza la bomba. Anuncia la nacionalización de la banca privada. Con una sola frase, declara que todos los bancos pasarán a manos del Estado y que se establece el control generalizado de cambios. Es un giro dramático, casi desesperado, contra ese rival difuso que durante años lo había acorralado. El capital privado. La reacción es eléctrica. Unos se levantan a aplaudir de pie, como si hubieran oído una proclama revolucionaria. Otros, en las gradas, se miran atónitos, blanqueando el rostro. Acaban de perder sus bancos, sus negocios,
el corazón mismo de su poder económico, millones de mexicanos frente al televisor sienten que algo irreparable ha sucedido. Para unos es justicia tardía, para otros el acto final de un gobierno enloquecido. En medio de esa tormenta llega el momento que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva. La voz de López Portillo se quiebra, habla del pueblo, de su esfuerzo, de los sacrificios que no alcanzaron, y suelta una frase que destila frustración y derrota. He sido un presidente responsable, pero no me voy satisfecho. Les pido perdón a los pobres. Sus ojos se llenan de lágrimas. La cámara de televisión, implacable, hace un close-up. Todo México ve llorar al hombre que, 6 años antes, había prometido administrar la abundancia. Esa noche, soldados y empleados gubernamentales entran a las sedes de los bancos, colocan sellos, cambian letreros, guardias privados observan cómo sus jefes, ahora exbanqueros, se retiran con la cabeza gacha. La clase media, que había confiado sus ahorros al sistema bancario, despierta en un país distinto al que conocía. Algunos lo sienten como victoria popular, otros como expropiación disfrazada. El país emocionalmente se parte en dos. En Los Pinos el tiempo casi se acaba. Faltan solo unos meses para el 1 de diciembre de 1982, fecha en que López Portillo deberá entregar la banda presidencial a Miguel de la Madrid, el tecnócrata silencioso que, en los últimos años, fue acumulando poder y confianza mientras el presidente se dejaba arrastrar por la tentación del petróleo. El rival ya no es Moya Palencia, enterrado políticamente hace tiempo. Ni solo los empresarios, ni siquiera los banqueros extranjeros. El verdadero enemigo, ahora, es su propio legado. Esa mezcla contradictoria de apertura política y desastre económico, de obras colosales y pobreza creciente, de discursos brillantes y decisiones irreversibles. En las madrugadas, cuando la ciudad duerme, José recorre los jardines de la residencia presidencial, acompañado solo por el ladrido ocasional de algún perro guardián. La colina del perro, ese símbolo de exceso, se convierte de pronto en un escenario triste. El lugar donde un hombre que lo tuvo todo se enfrenta, a solas, a la certeza de que muchos lo recordarán, no por sus reformas, no por haber legalizado a la izquierda, no por haber intentado modernizar el país, sino por la frase con la que intentó espantar el desastre y terminó convocándolo. Administrar la abundancia. El reloj marca los últimos días del sexenio. Afuera, los mexicanos hacen cuentas, ajustan, sobreviven. Adentro, el presidente saliente se prepara para desaparecer. Por primera vez en décadas, del centro del escenario, el 1 de diciembre se acerca como una sentencia. En cuanto cruce esa puerta, ya no será el hombre más poderoso de México, sino un exmandatario cargando sobre los hombros una historia que el país apenas comienza a juzgar, y sin saberlo aún, ahí empezará otra carrera, más cruel y más larga. La de pelear, día tras día, contra la imagen de villano en la que tantos querrán encerrarlo para siempre. En la mañana del 2 de diciembre de 1982, el hombre que hasta ayer ordenaba nacionalizar todos los bancos del país se despierta en 1910, una casa prestada, y descubre que ya no tiene ni chequera propia. 12 horas antes, cada palabra suya movía el tipo de cambio, hacía temblar a los empresarios, alteraba la agenda del mundo. Hoy, marca un número y nadie se pone de pie al otro lado de la línea. No hay ayudantes corriendo, no hay edecanes abriendo puertas, no hay banda presidencial cruzándole el pecho, solo un expresidente de 62 años, con la resaca de la historia sobre los hombros, intentando entender en qué momento exacto pasó de ser el administrador de la abundancia al símbolo máximo del desastre. La escena es brutal, casi teatral. En televisión, Miguel de la Madrid aparece como el nuevo rostro de la seriedad, prometiendo renovación moral y disciplina. En los periódicos del día, una palabra se repite como martillazo: crisis. Crisis económica, crisis de deuda, crisis de confianza. Y debajo de todas esas portadas, un nombre tácito, un culpable conveniente: José López Portillo. Su sucesor, ese tecnócrata discreto al que él mismo eligió, empieza a construir su identidad sobre un contraste frío. Yo no seré como él. La rivalidad deja de ser un susurro de pasillo y se convierte en eje de la narrativa oficial. López Portillo lo entiende muy pronto. Cuando en los primeros meses del nuevo gobierno escucha a De la Madrid hablar de errores del pasado y de despilfarros inaceptables,
Sabe que esas frases tienen destinatario, no hace falta que digan su nombre, lo llevan tatuado. El expresidente siente que, además de haber perdido el poder, está a punto de perder algo más profundo: el control de su propia historia. La cuenta regresiva cambia de forma. Ya no es un sexenio para gobernar. Ahora son los años que le queden de vida para intentar evitar que lo congelen para siempre en la caricatura del villano. Lo primero que viene no es la cárcel, como algunos exigían en las sobremesas encendidas de la época, pero tampoco es la jubilación dorada que imaginaron otros. Llega, en cambio, una especie de destierro interior. Sus bienes más visibles, sobre todo la famosa Colina del Perro, se convierten en emblemas de excesos. La casa, construida sobre un cerro del sur de la Ciudad de México, con jardines diseñados al milímetro y vista panorámica, es embargada en los hechos por el nuevo gobierno. No hay cadenas ni sellos judiciales espectaculares, pero sí una decisión fría. Ese símbolo tiene que ser desmontado. Es la escena perfecta para el relato de los tecnócratas. El antiguo rey, desalojado de su palacio. Mientras tanto, en el Congreso, algunos diputados opositores olfatean la sangre, hablan de juicio político, de responsabilidades penales, de hacer un ejemplo con el hombre que nacionalizó la banca y dejó al país en moratoria. En los cafés del centro se murmura que podrían verlo sentado en el banquillo de los acusados. No sucede. El PRI, todavía dueño de la maquinaria legislativa, entiende que romper del todo con uno de los suyos podría abrir una grieta imposible de controlar. Prefieren castigarlo de otra forma, más lenta y quizá más cruel. Dejar que se cueza en el caldo de la opinión pública, sin defensa institucional, mientras la nueva administración lava sus culpas repitiendo su nombre en pasado. José observa esa jugada con una mezcla de rabia y lucidez. Siente que su mayor competidor ya no es un banquero extranjero ni un líder empresarial rebelde, sino el propio Miguel de la Madrid, el alumno que ha decidido sobrevivir sacrificando al maestro. Cada discurso sobre austeridad, cada plan de rehabilitación económica, cada informe de la renovación moral de la sociedad es, en el fondo, un mensaje velado. Lo que estuvo mal fue López Portillo. Lo que viene ahora somos nosotros, los responsables. El duelo no se libra en las urnas ni en los tribunales, sino en algo más resbaladizo: la memoria del país. Ante eso, el expresidente responde como sabe, escribiendo, hablando, construyendo palabras como trincheras. Se refugia primero en España, lejos de la rabia caliente mexicana. En Madrid, en bares discretos y despachos prestados, empieza a dictar una versión monumental de su vida. Mis tiempos. No es solo una autobiografía, es un alegato, un contraataque. Página por página, se presenta no como el derrochador imprudente que pintan sus críticos, sino como un estadista atrapado por circunstancias internacionales adversas, traicionado por empresarios fugaces y por técnicos sin valor político. Las noches son largas. En la soledad del departamento madrileño, rodeado de apuntes, recortes y carpetas, José revisa una y otra vez las mismas cifras. El precio del petróleo, las tasas de interés, la fuga de capitales. En su mente, arma el caso como un abogado que se juega la libertad en un último alegato. El público que imagina es doble: los historiadores del futuro y Miguel de la Madrid. Cada párrafo que escribe tiene algo de bofetada sutil al sucesor. Yo hice lo que pude. Ellos fueron quienes no supieron manejar la herencia. Pero mientras él pule frases, México sigue adelante sin voltear tanto a verlo. En 1985, un terremoto brutal sacude la Ciudad de México. Edificios caen, miles de personas mueren. La sociedad civil despierta organizándose por su cuenta, desconfiando del gobierno. Es el inicio visible del fin del viejo régimen priista, y en medio de esa tragedia ocurre algo simbólico. La figura de Miguel de la Madrid se debilita, se ve superada, cuestionada. López Portillo, a la distancia, observa con un sabor amargo. Su rival, que se había construido como el hombre del orden frente a la caos del sexenio anterior, ahora es criticado por inmóvil, por frío, por ineficaz. En una vuelta irónica del destino, el tecnócrata empieza a cargar su propia cruz. Eso no significa, sin embargo, que la imagen de López Portillo se rehabilite. Al contrario, con cada nueva crisis, con cada nueva devaluación, los mexicanos regresan mentalmente al punto de quiebre de 1982. En las sobremesas, una competencia perversa empieza a instalarse.
¿Quién ha sido el peor presidente de México? Y en esa lista, dos nombres compiten con persistencia: Luis Echeverría y José López Portillo. Esa rivalidad, silenciosa y sin debates públicos, se vuelve también parte de su tormento. Ninguno de los dos quiere el honor de encabezar ese ranking del desastre. Pero la historia popular parece empecinada en ponerlos codo a codo. José intenta romper ese empate con otra estrategia: la exposición mediática selectiva. De vez en cuando concede entrevistas largas, densas, donde se extiende durante horas. Explica, matiza, acusa, señala a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Apunta a la irresponsabilidad de los banqueros privados. Recuerda cómo los empresarios sacaban sus dólares mientras él intentaba sostener al país. A ratos el tono es brillante, casi hipnótico. A ratos suena a amargura pura. Los periodistas, conscientes de estar frente a un personaje trágico, lo dejan hablar, saben que cada frase es material inflamable. El público, al otro lado de la pantalla, ve a un hombre envejecido que alterna la arrogancia con el arrepentimiento. En su vida privada, los contrastes son igual de intensos. Mientras el país lo señala como símbolo de corrupción, él se ve obligado a pleitear por sus bienes, a lidiar con auditorías, a enfrentar embargos. La Colina del Perro se convierte en un fantasma. Donde antes hubo fiestas fastuosas, recepciones diplomáticas y paseos con perros de raza entre jardines perfectos, ahora hay litigios, abandono, maleza creciendo en las orillas. Es como si el paisaje mismo se encargara de graficar la caída. El expresidente, que un día fue dueño simbólico de los bancos, termina discutiendo con abogados por propiedades concretas, por metros cuadrados, por escrituras que se le escurren de las manos. A la par, su vida sentimental añade otra capa de escándalo. Durante años mantuvo una relación con la actriz Sasha Montenegro, que acabará por convertirse en su última esposa. En un país todavía conservador, ver a un expresidente asociado con una estrella de cine de ficheras es dinamita pura. Las revistas del corazón mezclan chismes íntimos con juicios políticos. Se habla de hijos fuera del matrimonio, de peleas familiares, de una primera esposa, Carmen Romano, recluida en su mundo mientras el antiguo mandatario rehace su vida amorosa ante la mirada morbosa de todos. El hombre que dominó la escena pública ahora ve cómo su intimidad se convierte en espectáculo. La tragedia también toca a su puerta de formas que no tienen nada que ver con la política ni con el dinero. En 1994, su hijo José Ramón muere, víctima de una larga enfermedad. Para un padre, esa pérdida es un golpe irreparable. Para un expresidente, además, es una nueva exposición de fragilidad. La imagen del López Portillo que llora en el Congreso regresa, pero ahora sin cámaras, sin micrófonos, sin discurso. En la soledad de su casa, ya más modesta, el hombre que juró defender al peso como un perro se aferra, literalmente, a sus perros reales, a sus recuerdos, a los pocos afectos que no ha erosionado la política. Mientras tanto, el mapa político que él conoció se transforma a una velocidad que habría parecido imposible en los años 70. Surge una oposición fuerte en el norte. El PAN gana gubernaturas. Se rompe el monolito priista. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas encabeza una rebelión que casi arrebata la presidencia al PRI en una elección manchada por la caída del sistema. Y ahí otra ironía lacerante. Esa oposición robusta, esos partidos con voz y voto en el Congreso, esos espacios de pluralidad que ahora hacen tambalear al viejo régimen, nacieron en buena medida de la reforma política que el propio López Portillo impulsó en 1977. Él lo sabe y lo repite cada vez que puede. Sin la apertura que promovimos, la alternancia no habría sido posible. Pero el reconocimiento es mínimo. Cuando, en el año 2000, Vicente Fox gana la presidencia y saca al PRI de Los Pinos por primera vez en 7 décadas, los titulares celebran la transición democrática, mencionan a Cárdenas, a los movimientos sociales, a los terremotos, a las marchas. Pocos recuerdan que uno de los firmantes de esa apertura fue el mismo hombre al que siguen culpando de la debacle económica. Es como si su legado político y su legado económico se anularan mutuamente en la memoria colectiva. Para entonces López Portillo ya es un anciano enfermo. La vista le falla, la energía lo abandona, pero la obsesión por su lugar en la historia sigue encendida. Sabe que el reloj se está quedando sin arena. Cada año que pasa, otra generación de mexicanos crece con la idea:
simplificada hasta la caricatura de que él fue el presidente de la corrupción, de la devaluación, del llanto ridiculizado en memes tempranos y chistes de cantina. Su gran rival ya no se llama Miguel de la Madrid ni Luis Echeverría. Su adversario final es un monstruo difuso, la memoria pública, alimentada por titulares simplificados y por resentimientos reales. En ese tramo final insiste en dar su versión, en sus libros, en sus cartas, en breves apariciones públicas, lanza frases que buscan matizar el juicio. Recuerda que legalizó al Partido Comunista, que amplió la representación en la Cámara de Diputados, que construyó infraestructura que aún funciona, habla de Cantarell, del auge petrolero que por un instante pareció prometedor, denuncia una y otra vez la traición de los empresarios que sacaron su dinero cuando más se necesitaba, a ratos suena como un viejo que se niega a aceptar culpas, a ratos como un hombre abrumado por el peso de errores que sabe que ya no puede corregir. En febrero de 2004, su corazón finalmente se cansa, muere en la Ciudad de México, a los 83 años, y entonces ocurre algo que ni sus más feroces críticos habrían previsto. El Estado mexicano, ese mismo que lo desmarcó, que lo usó, como ejemplo de lo que no debía repetirse, le rinde honores de jefe de Estado. Su féretro es cubierto por la bandera tricolor, entra al Palacio de Bellas Artes entre guardias militares, discursos solemnes, coronas de flores. En las calles algunos protestan, indignados de que se honre así a quien consideran responsable de tantas penurias. Otros, conmovidos por la imagen del anciano derrotado que alguna vez lloró ante las cámaras, sienten un extraño nudo en la garganta. En los noticieros, los analistas se apresuran a resumirlo en frases cortas. El presidente de la abundancia derrochada. El hombre que abrió la política y cerró la economía. El último presidente literato. Se repiten anécdotas hasta el cansancio. Su relación con los perros, sus discursos barrocos, la nacionalización de la banca, las lágrimas del 82, pocos se toman el tiempo de leer sus miles de páginas de memorias, de revisar con calma los datos que él trató de esgrimir como defensa. La competencia, por definirlo, está en su apogeo, pero el principal competidor ya no puede argumentar más. El tiempo ha detenido el reloj para él, solo sigue corriendo para quien lo juzga. Con los años, sin embargo, la figura de José López Portillo empieza a ensancharse más allá del estereotipo. Historiadores jóvenes, que no vivieron la crisis en carne propia, revisan documentos, cables diplomáticos, estadísticas internacionales, descubren que, sí, hubo corrupción, errores mayúsculos, apuestas irresponsables, pero también encuentran un contexto global en llamas, un modelo económico agotado, presiones externas brutales. Su sexenio deja de ser exclusivamente una anécdota de chistes y se convierte poco a poco en un laboratorio de lo que ocurre cuando un país decide hipotecar su futuro a un solo recurso. Esa reevaluación no lo absuelve, pero lo complica. Ya no basta con decir «fue el peor». Hay que preguntarse por qué, con qué márgenes de maniobra, con qué información. Y ahí, en ese terreno más gris, López Portillo deja de competir solo con Echeverría por el título infame del desastre y empieza a competir también con todos los demás presidentes del México moderno por algo distinto. La explicación de un sistema que hizo posibles, casi inevitables, sus errores. Su legado entonces se vuelve doble. Es el hombre que encarnó la caída brutal de un sueño petrolero y al mismo tiempo el presidente, que abrió la puerta, quizás sin imaginar las consecuencias, a la pluralidad política que terminaría por sacar a su propio partido del poder. La ironía final es casi literaria. El político que vivió obsesionado por el tiempo, por ese sexenio contado al minuto, por esos años de retiro usados para dictar sus memorias, por esa carrera contra la versión de sus rivales, termina convertido en un personaje que solo el tiempo puede terminar de explicar. Ni sus discursos encendidos, ni los ataques furiosos de sus enemigos, ni los editoriales de sus contemporáneos logran por sí solos fijar una imagen única. Para algunos seguirá siendo el presidente del llanto y la ruptura económica. Para otros, el último gran orador de una época que se derrumbó. Para pocos, un hombre trágico atrapado entre la abundancia y el abismo, y ahí tal vez está la escena que resume todo. Imagínalo viejo, casi ciego, sentado en una silla sencilla, acariciando el lomo de uno de sus perros, escuchando en la radio a un
joven analista decir, con seguridad implacable, que él fue el peor de todos. No hay cámaras esta vez, no hay micrófonos, no hay país entero mirándolo, solo un hombre y un perro, el eco de una frase que lo persigue desde 1976. Defenderé al peso como un perro. Lo intentó y fracasó. El reloj que tanto temió se detuvo para él, pero el de México sigue corriendo, cargando, para bien y para mal, con la sombra alargada de José López Portillo,